Hacemos el contacto con nuestro compañero Marcos Antonio Escobar, quien durante toda esta jornada nos ha estado informando desde distintos puntos, tanto las actividades que ha desarrollado el presidente Boris, como cómo progresa este fenómeno climatológico que sigue afectando a estas zonas en Chile. Marcos, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda César García. Coméntanos, sabemos que sigue cayendo la lluvia, ¿cuál es el balance a esta hora? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nosotros desde el cajón del Maipo, del inicio de esta zona precordillerana que está acá en la región metropolitana, te puedo actualizar. Me decían de las lluvias, ya no está lloviendo, ha bajado mucho la temperatura, pero algo importante también para los vecinos de esta zona de la región metropolitana es que ya no está la inclemencia de la lluvia, esta lluvia fuerte, por lo tanto solo queda abrigarse, a tomar resguardo. Hubo harto desprendimiento en esta zona, sobre todo en el sector de la obra, pero ya se despejó. Había una gran roca en el trayecto desde San José de Maipo hacia Santiago, la capital de Chile, pero ya fue despejada. Ustedes veían las declaraciones del presidente Gabriel Boric, donde por supuesto estuvimos a través de las pantallas de DNews. El presidente estaba específicamente en el sector de San Alfonso, en un puente Mecano, un puente que ha tenido que soportar las inclemencias de este invierno, de unas lluvias fuertes que provocaron inundaciones en junio pasado en el sector de San Alfonso. Pues bien, estuvimos en parte de la tarde en ese sector y la verdad es que no hubo la misma problemática de hace 2 meses, donde sí hubo problemática y estuvimos muy tempranos, por supuesto, para DNews en Argentina, fue en la zona de Coltauco, muy cercana a la región metropolitana, a 1 hora y media, 2 horas de Santiago, está esa zona de la región de O'Higgins, que tiene capital como Rancagua. Es una zona agrícola. Bueno, lamentablemente hay mucha abnegación en esa zona, sobre todo de viviendas rurales, viviendas de personas de la tercera edad, mayores de 60, 65 años, pero ahí tiene que ver, y la autoridad lo decía, no el presidente Gabriel Boric, sino que uno de sus ministros que lo acompañaba, el ministro de Vivienda, el ministro Montes, respecto a dónde los ciudadanos chilenos, hombres y mujeres, se han ido asentando. En el caso de Coltauco, las casas que estaban anegadas hace 40 años atrás aproximadamente, pasaba parte de un estero ahí, por lo tanto, cuando hay estas crecidas de los esteros, que no es ni el río, sino que son riachuelos, cuando hay estas crecidas, busca el cauce natural, el agua, como se dice, y bueno, va a salir donde hay casas. Y también en la parte rural se hace la autocrítica porque los privados tienen que limpiar los canales de regadíos, esos canales que sirven para la siembra. Tuvimos la oportunidad, junto a mi compañero en las imágenes, Alejandro Vigorena, de ver canales de regadío en la zona de la región de O'Higgins que llevaban no solamente sedimentos, llevaban mucho material que tenía que ver de residuos que no se había limpiado, y eso también va socavando a que pueda haber esta agua que busca sus cauces naturales, se junta también con los canales de regadío y haga que por lo menos 1 metro sobre el suelo se meta a las casas, mucha gente pierda sus enseres, gente que tuvieron que evacuarla en ese sector de Coltauco, sobre todo en la calle, en una de las calles principales. Estaba la seguridad presente porque las calles estaban prácticamente abandonadas. Los abuelitos y abuelitas salieron de esa zona, parecía un pueblo fantasma, pero tenían las puertas abiertas de par en par, y fuimos testigos de cómo perdieron sus enseres básicos, las lavadoras, los refrigeradores. Un vecino, el único que quedaba, que había ido a la casa de su hija y que muy temprano había vuelto y que tuvo la oportunidad de relatar a través de la pantalla de DNews, nos mostraba, por ejemplo, cómo otro vecino había perdido su auto porque se lo había llevado este estero, el estero Idagüe. Y volviendo acá a la zona del Cajón del Maipo, lo más importante es el desprendimiento de tierra que hubo con esta roca gigante que había en el sector de la obra. El agua del río Maipo, que está acá a mi izquierda, que ya no se siente tanto porque no está lloviendo, que tenía un ruido, la verdad, que daba miedo un poco. Bueno, el río Maipo subió su caudal,
pero se han hecho varios trabajos acá en la zona en el último tiempo, en los últimos años, y por supuesto también teniendo en cuenta lo que pasó en junio, y la verdad es que acá hubo ciertas personas que tuvieron que evacuar, pero no se vivió lo mismo que pasó, y te lo comentaba anteriormente, Ujú. César, que pasó en San Alfonso hace un par de meses, que se abnegaron y que tuvieron que evacuar y que el agua entró hasta las casas. Acá el agua la vimos, sí, hubo cierta agua que buscó los cauces naturales por las calles principales, es una zona rural, no es agrícola, es rural, precordillerana. Lo que sí nos llamó la atención, el ruido que te decía del río Maipo, que es el mayor afluente, y lo otro que las vertientes, las cascadas naturales del río aquí en la precordillera, a uno le causaban cierta inquietud, que podía haber incluso algún desplazamiento de tierra, pero no lo hubo. Y con lo que te comentaba al principio, la noticia de esta hora es que solamente hay frío, pero no está el tema de que esté lloviendo. Ya ha calmado la lluvia, está alta la humedad, Qué bueno está eso. muy bajo el frío, la temperatura, sí, pero la lluvia ya bajó, y eso es bueno también porque esta inclemencia del tiempo venía avanzando. Muy bien decías tú, de la zona centro-sur, o sea, de la región de O'Higgins, de la Ujú. región del Maule, y hoy día le pegó muy fuerte a la región metropolitana, a donde está la capital, Santiago de Chile. Acá estamos muy Marco, cerca del centro de Santiago, sí. antes de cerrar el informe, quisiera que nos actualices la cifra oficial que tenemos de personas fallecidas y también de damnificados. Sí, mira, yo no me voy a atrever a darte el número de los damnificados, Ujú, porque ha ido variando. Ha ido ujú. variando, vengo recién bajando de la zona precordillerana. Sí puedo decirte, porque escuché a las autoridades en la tarde, y hace muy poco estuvimos para DNews Perú con el ministro de Vivienda y Urbanismo, el ministro Montes, que hacía esta crítica de que la gente, los asentamientos se ponían en lugares que no debía estar. Él hablaba también y rectificaba esto que tú también comentabas de los fallecidos. Hasta ahora son 3 las personas oficialmente que están decretadas fallecidas. Entre eso hay una persona que estaba en el sur, en una región más al sur de donde estamos, de la región metropolitana, que causa la noticia porque es el ex yerno del presidente Salvador Allende Gossen. Y bueno, él vivía en una calidad como una persona ermitaña, se había alejado de toda la civilización, y cuando salió por las crecidas que habían de agua y de río en la zona donde él vivía, que es una zona muy parecida a la del Cajón del Maipo, una zona precordillerana, entiendo, en la zona del Maule, él lamentablemente se está investigando, pero cae al río, cae a un lecho del río, y por eso pierde la Qué vida historia, el ¿no? ex yerno del presidente Salvador Allende. Qué historia paralela a esta familia Allende a propósito de la tragedia que tú estás describiendo. Marco Escobar, corresponsal de DNews en Chile, durante todo el día nos has llevado todos los detalles de lo que está pasando en el país sudamericano, la presencia de las autoridades, lo ratificado, 3 personas fallecidas, se realiza el balance de damnificados. Esperemos que, como tú adviertes, la situación vaya mejorando con el transcurrir de las horas. Excelente trabajo, que tengas una excelente noche. Un abrazo para ti también, un saludo a todo el pueblo de Ecuador. César, muy buenas noches.